En estos momentos me presento, mi nombre es Fernando Aedo Pérez de la empresa MFK Consultores y el día de hoy vamos a estar trabajando con la norma 034 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en la versión, su única versión 2016, que nos va a hablar sobre las condiciones para el acceso y desarrollo de actividades de los trabajadores con discapacidad, perdón, en los centros de trabajo. ¿Ok? ¿Qué es importante? Vamos a hablar dentro del marco de la norma, posiblemente subamos dentro de la pirámide de Kelsen, eh, pero no nos vamos a salir de ahí. Ojo, puede llegar a ser un poquito, pues no controversial. Sin embargo, todos los términos y la forma de hablar son los que aparecen dentro de la norma. Entonces, cualquier comentario hay que tratar de ajustarnos precisamente a lo que viene ahí, a platicarlo, a identificarlo, a revisarlo y sobre todo cualquier participación que ustedes tengan es correcta. Siempre se los hemos dicho. Vamos a tratar de ajustarlos en dado caso de que se pueda llegar a desviar un poco. ¿Ok? Muy bien. Bueno, empezamos con la reflexión. Por lo regular así lo hacemos. Y es triste esta parte de la reflexión, porque como les decía, norma 35, norma 36, norma 33, que son las normas más recientes, o esta familia de las 35, la más olvidada es precisamente ¿no? La norma 034, debido a que en la mayoría de los centros de trabajo, pues no contamos con personal con alguna discapacidad. Ujú. Es difícil que nosotros como sociedad entendamos la parte de la no discriminación. Ujú. Eh, Sin embargo, también nos debemos de dar cuenta que puede o no ser por alguna situación directamente relacionada con un accidente de trabajo, pero nos vamos a dar cuenta que tenemos personas que trabajan con nosotros que posiblemente tengan una discapacidad, ¿sí? La más obvia que podemos nosotros encontrar es una discapacidad física. ¿Cuántos de nosotros en la construcción, en la manufactura, nos hemos encontrado con personas que a lo mejor no tienen unos dedos, que no tienen una mano, que tienen problemas en el caso de los pies, pero como siempre han estado trabajando, como desde que nosotros llegamos a lo mejor al centro de trabajo, han estado así y eso es algo importante, ¿no? Dentro de la realización de sus actividades, no se nota, o bueno, no es que no se note, no se ve impactada o no se ve mermada, no se ve mermado su trabajo derivado de esta falta de algún miembro. Simplemente lo damos por hecho y seguimos trabajando. Vamos a entender que en esos casos nosotros las condiciones van a llegar a cambiar y dentro del análisis de riesgo para esa operación, donde sí tenemos que tomar mucho en cuenta o más aún en cuenta las características físicas del trabajador, va a ser distinto. ¿Por qué? Porque aquí ya el trabajador y esta, lo voy a decir así y no se me malinterprete. Ojo, la limitante, porque no es lo mismo sujetar algo con la mano completa a sujetar la mano con un muñón, ¿sí? Se desarrollan, sí, habilidades que van a complementar la falta de alguno y hablando en este caso, del tema de discapacidades físicas, que como les digo, puede ser lo más. Otra cosa que quiero platicar dentro de la reflexión, igual no sé si alguno de ustedes pueda ayudarme. La norma, se los digo, no tiene una clasificación o una categorización de grado de discapacidad, ya sea física o ya sea
en este caso mental. Si las voy a catalogar así, sabemos que puede haber otras dos y ahorita lo podemos llegar a platicar. No hay una categorización del grado. O sea, a partir de qué punto se puede tomar a una persona o considerárselo que cuente con una discapacidad. La norma es ambigua dentro de ese requerimiento. Entonces, ¿qué es lo que, a qué punto quiero llegar? Primero, es muy difícil que en México, aunque tenemos políticas, aunque tenemos leyes, aunque tenemos, sí, leyes en contra de la discriminación, es muy difícil el que tú le digas a un patrón, ¿sabes qué? Para contratar personas con discapacidad en términos de seguridad, que es lo que vamos a hablar hoy, hay ciertos requerimientos. Entonces el patrón puede llegar a estar un poquito más restringido, por decirlo así, a querer contratar pues a una persona con discapacidad. Segundo punto, debemos de analizar dentro de nuestro centro de trabajo si no es que ya contamos con alguna persona que cuente con una discapacidad. Y vamos a tomar en cuenta dentro de la definición que puede ser permanente o puede ser una discapacidad temporal. También lo vamos a platicar un poquito más adelante. Y por último, ujú, la norma es ambigua con respecto a la definición y porcentajes. No es claro como en el teletrabajo, que te dice es 40% más o más que realice sus actividades fuera del centro de trabajo. Ok, aquí hay un número, hay un con qué comparar, ¿sí? Entonces, vamos a revisarlo, vamos a platicarlo y centrándonos en la norma, esas son tres características que quisiera yo plantear desde un inicio. Y empezamos. Constitución política, artículo primero, quinto párrafo. Nos dice lo siguiente. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otro que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Ujú. Esto lo dice el máximo documento por el cual se rige el funcionar de nuestro país. Entonces, nos tiene que quedar claro, entrando a la Ley Federal del Trabajo, entrando al Reglamento Federal de Trabajo, nos dicen cosas que van a estar apoyando todo lo que nos indica este párrafo. Ujú. Muy bien. ¿Cuál es el objetivo de la norma? Como siempre les digo, hay que leer los objetivos para entender qué es lo que busca dicha norma y en dado caso no quedarnos corto y también podemos ir un poquito más allá. Nos dice que requiere establecer las condiciones de seguridad para proteger la integridad física y salud de los trabajadores, específicamente con discapacidad en los centros de trabajo, así como para el acceso y desarrollo de sus actividades. Se enfoca, repito, únicamente en los trabajadores con discapacidad. Ok. Entiéndase que esta es una norma específica. Todas las normas buscan eso, cualquier tipo de trabajador. Lo único que está haciendo esta norma es, debes de tener tú como responsable de seguridad y salud en el trabajo o tú que vas a administrar los servicios preventivos de seguridad, darte cuenta que una persona con discapacidad genera varias condicionantes, en las cuales, más que condicionantes, requiere ciertas actividades específicas y lo debes de tomar en cuenta durante la realización de todo tu programa de seguridad. ¿Ok? Aquí nos los dice. Acceso y desarrollo de tus actividades. Ujú. Primero, ¿cómo va a entrar? ¿Cómo va a salir? Ujú. Y cómo va a desarrollar sus actividades. Ojo, esto aplica para todos los trabajadores en el centro de trabajo. En el desarrollo de las actividades, pues nosotros necesitamos hacer los análisis de riesgos.
para proteger esta integridad y salud física. Lo que te trata de decir la norma es, verifica ujú, que con las personas que cuenten con alguna discapacidad, adaptes el trabajo. ¿Para qué? Para que la discapacidad, por esta necesidad que tiene el trabajador de seguir produciendo, el hecho, como les decía, es el ejemplo más sencillo. Oye, ¿cómo protejo? Posiblemente esta persona no tenga una mano. ¿Cómo protejo un muñón? Yéndome al control más básico, ¿no? Que es un guante. Para esa actividad se requiere un guante. Ok, pero el guante va en una mano y es algo que el trabajador por X o Y razón no tiene. Entonces, ¿qué otras condiciones en tu jerarquía de control de riesgo lo puedes hacer? Vas a poder realizar. Sigo todavía platicando en el contexto de discapacidad física, porque repito, es lo más sencillo. Ahora, dentro de todos estos espectros de la discapacidad mental, eso todavía se complica muchísimo más. Ujú. Y repito, al final nuestro trabajo y el objetivo es proteger la integridad y salud física, repito, de todos, pero tomar en cuenta, así como lo hacemos, ojo, con las personas que tienen una mala actitud para la seguridad, con las personas que no entienden lo importante de la seguridad, ¿sí? Con las personas que físicamente a lo mejor no tienen una discapacidad como tal declarada, pero físicamente no pueden realizar las actividades. Ya ese es un tema de salud, ¿ok? Así es como nosotros tenemos que ir adaptando en medida de lo posible para cada uno de nuestros trabajadores las condiciones de trabajo. Aquí sí existe una norma que específicamente dentro de esta integración, dentro de esta no discriminación, busca de una manera específica, pasar de lo específico a lo general. ¿Ok? La norma, como todas, rige en todo el territorio nacional y va a aplicar a las personas, a los centros de trabajo, perdón, donde laboren trabajadores con discapacidad. Desde que tengas uno hasta los que tengas. ¿Ok? Quedamos claros aquí. Desde uno hasta los que tengas. Hace poco, y creo que lo mencioné ayer, me tocó ir a una revisión en una empresa en el cual, sí lo comenté ayer, ¿no? Que me decían, tenemos una rampa. Ah, le digo, qué padre. Dice, es que tenemos una persona en silla de ruedas. Desde aquí hay que entender. Le digo, está bien, es correcto. Pero el acceso, aunque en la norma también se enfoca solamente a rampas o a problemas que tengan problemas de movilidad, existen muchísimas discapacidades. Y los controles y las medidas, nosotros las debemos de hacer de acuerdo al tipo de personas que tenemos o al tipo de discapacidades que puede haber presentes. No es más que un análisis de riesgo. La norma nos va a dar algunas recomendaciones, pero siempre va a ser análisis de riesgo. El pensar desde el acceso, cómo va a operar y sobre todo, y lo más importante, las situaciones de emergencia. ¿Va? Ok, definición. Esta sí la coloco para que vean el tema de la ambigüedad que puede tener. Nos dice, trabajador con discapacidad, perdón. Aquellos que, por razón congénita, por ejemplo, desde nacimiento o adquirida, presentan una o más deficiencias de carácter físico, mental, intelectual o sensorial, que como les decía, son las cuatro tipos de discapacidades que maneja la norma. Físico, mental, intelectual o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal. ¿Alguien me puede dar un ejemplo de alguna discapacidad temporal? En cualquiera de estos cuatro rubros, física, mental, intelectual o sensorial.
Los leo, los escucho. Una temporal podría ser cuando alguien tiene una fractura en alguna parte del cuerpo y sabemos que va a tener una recuperación. Ok, muy bien. Y fíjense, imaginemos que una persona, conozco esa voz, nada más déjenmelo confirmar, Jessica, ¿verdad? Sí, Ah, tipo, ok, sí, conozco esa voz. Por ejemplo, imagínate que un trabajador en el fútbol, les voy a contar también una historia, no fue dentro del centro de trabajo, se fractura. Ajá. Mi pregunta es, ¿este trabajador yo lo podría dejar volver a realizar sus actividades? O sea, ¿puede estar en el centro de trabajo? Eh, Tal vez sí, pero con trabajos restringidos. Ok. Entonces, ¿qué tendría yo que hacer para que esta persona estuviera? ¿Sabes qué? Trabajos restringidos. Me voy a ir al área. Me voy a ir a la forma de trabajo. Él no va a poderse estar moviendo para un lado para otro. Y aquí, ¿a quién más le tendría que avisar? Que tengo una persona, por ejemplo, en muletas. A la Comisión de Seguridad, ¿Y qué va a hacer la comisión de seguridad? Adaptar las condiciones. Ok. Mm, digo, si tengo médicos aquí o alguien que se haya lesionado, que me diga. Fíjense que leí una muy buena opción, ¿eh? Ella en los chats. Yo siempre voy a hacer preguntas, ¿eh? Parece que siempre estoy buscando problemas, pero la idea es de que me den más opciones. La Comisión de Seguridad e Higiene, ya recordé. Más o menos cuánto tarda en sanar una fractura. Vamos a suponer de la tibia. No sé, nunca me ha pasado. No sé si a alguien le ha pasado o o por no sé. ejemplo de un dedo meñique en donde puede estar a lo mejor 3 meses. Oye, eso ya es bullying, ¿eh? Ay, perdón. No te preocupes. Vamos, un dedo meñique. ¿Por qué les digo? ¿Quién es más importante? Voy a ordenar un poquito de ideas. ¿Quién es más importante que sepa que dentro de las instalaciones tengo una persona? Regresamos al ejemplo de la fractura. Fracturado del pie. ¿La Comisión de Seguridad e Higiene o los brigadistas? ¿Y por qué? Ambos deben de saberlo. Escoge uno. Acuérdate que eso es una empresa en la cual somos de poco presupuesto y solamente te doy una opción. ¿A quién escogerías? A la comisión. Ok. ¿Qué va a hacer la comisión? Yo soy el patrón, vale. Yo soy el patrón, tú eres la coordinadora de la comisión y yo como patrón, fíjate. Yo como patrón te digo, ¿sabes qué es qué es lo primero que me recomendarías tú como comisión al momento en el que llega la persona con muletas? Digo, no tiene sillita de ruedas porque hasta qué crees, como no tenemos ni personas sin discapacidad, ujú, pues viene con muletas, pues para subir las escaleras, porque no hay rampa. Entonces, tú como comisión, ¿qué es lo primero que me dirías? Como coordinadora de la comisión. Bueno, dado que no hay escaleras, porque pudiera ser que era una persona oficinista y que podía llegar a su escritorio, realizar sus actividades, comer, a lo mejor ir al baño, pero si tiene que subir escaleras, ahí existe la posibilidad de que pueda volver a tener una caída por las condiciones que tiene con la férula o el yeso o como esté Ujú. desplazándose. Entonces lo Ujú. mejor sí sería que no asistiera a trabajar. Ok, muy bien. Voy a leer, te escucho, Mario, y sigo leyendo las condiciones. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, lo que yo pienso sería, en primero, categorizar bien si la lesión obviamente es necesario que el compañero se retire, en caso obviamente de que sea un reposo
oficial en total enfoque, o si no, igual reubicar la actividad. Digo, al mismo momento, perdón, de reubicar la actividad, se realizaría la notificación al personal involucrado, así como igual a alguna brigada, al menos de comunicación, para que difunda cierta información para tener consciente del personal que se encuentra dentro de planta para el caso de alguna emergencia. No sé, creo que, porque ya me ha tocado contener a personal con discapacidades temporales, así como personal con discapacidades pues permanentes. Entonces, creo que es lo más viable, el reubicación si es temporal, adaptarla a alguna situación que se propicia a sus adecuaciones de las demás oportunidades de trabajo, si es que hay oportunidad, y si no, pues sería la realización del reposo total en un descanso de actividades operativas. Ok, muy bien. Ojo, es correcto. Me gusta la forma en la que piensan. Leí donde dicen, oye, le tengo que decir a la comisión antes que a los brigadistas, porque yo necesito ser preventivo en lugar de correctivo. Creo que es algo así leí, o estoy leyendo mal. La comisión, porque actúan en forma preventiva y los brigadistas solo actúan en acción en auxilio. Ok. Comisión de Seguridad y Higiene. La comisión lo que debe de venir es a decirme, y es que es un punto interesante que deben de entender. La comisión dice, llega, mira, hay que adaptarle y necesito que mandes a hacer una rampa. Ajá. Aparte, necesito que esta persona cumplas con toda la norma 034 y cambies tus alarmas. Ujú. Las cambies de distancia, porque ahorita vamos a ver algunos requerimientos. Yo como patrón te voy a decir, no, comisión, ¿verdad? Tú como comisión debes de plantearme los escenarios que acaban de decir ustedes. Oye, independientemente si es operativo y tiene que estar parado, ¿sabes qué? Vete al seguro y te van a mandar tu incapacidad temporal. ¿Por qué? Pues porque fue de una manera externa, ¿no? Haciendo una actividad. Porque yo aquí lo único que voy a hacer es acrecentar el daño que tú traes. Y ahora bien, si es un accidente de trabajo lo que genera esta incapacidad temporal, no debe de estar en el centro de trabajo. Debe cumplir con su proceso con su procedimiento ahí se me fue la parte de curación, el reposo, y si necesita rehabilitación y posteriormente regresar, una valoración médica, determinar que ya puede empezar a generar ciertas actividades y obviamente se va a reincorporar. ¿Ok? Como comisión, yo debo de presentar los escenarios y entender todo lo que va a estar alrededor de que esta persona de manera temporal pueda regresar. Ojo, no es discriminación. Fíjense lo que les estoy diciendo. El que tú lo tengas trabajando sin el reposo necesario o no siguiendo, porque aquí te dicen el diagnóstico y vienen las recomendaciones. Reposo absoluto. ¿Sí? O sea, todavía no nos vayamos a llegar y querer decirle al patrón. Es un escenario que le estoy diciendo porque es algo que a mí me pasó. Hace mucho tiempo, cuando fue mi primera supervisión, no, mi segunda supervisión, llegué a una empresa en el que armamos un equipo de fútbol y el representante legal o el que fungía como representante legal, no recuerdo si fue la tibia o fue el peroné, pero que- y entonces, de repente, a las 2 semanas, lo veo, él estaba, su ubicación, su cubículo, porque eran cubículos, estaba a un costado de la salida de emergencia. De hecho, a mí me notifican los guardias de que había algo que obstruía las salidas de emergencia, que eran sus muletas. Ya cuando voy, le digo, ¿y tú qué haces aquí? Es que me mandaron a traer. No. ¿Cómo por qué? Dice, pues es que necesito estar firmando varios documentos. Y me acuerdo que en ese entonces la jefa era, digo, ¿y no te pueden mandar los documentos allá?
Y es que no le he dicho a la jefa, ¿sí? Y recuerdo que decían, ay, ¿por qué no? Y la misma jefa dijo, pues es cierto, pues se los mandamos y que los firme. O sea, yo para qué lo quiero, y la jefa sí le dijo, yo para qué lo quiero tener aquí, si lo único que se necesita, decía, su único trabajo es firmar, pues que vaya alguien y que lo firme, ¿ok? Es interesante, sobre todo en el tema temporal, digo, estamos hablando de una cuestión física. Si yo tengo una cuestión mental, una cuestión intelectual o sensorial, hace rato mencionaba, ¿no? Un tema de ansiedad. La gente que tiene, este, diagnosticada ansiedad, de repente tiene ciertos ataques. Ujú. Identificar ese tipo de cosas. A ver, creo que tengo, antes de seguir, Mario, es la mano, la tenías arriba. ¿Qué tal, Esdras? ¿Cómo estás? Buenas noches, bien, un saludo a todos. Mira, yo creo que aquí hay que definir dos aspectos. Uno es cuando la persona sufrió un accidente y tiene por el momento va a tener permanente o temporalmente esa lesión. Entonces, cuando es eso, yo recuerdo porque a mí me tocó la oportunidad de implementar norma 34 en una empresa. Ah, ok. Entonces lo que se veía era que si lo que tú dijiste, si tiene una incapacidad, pues no puede presentarse. Definitivamente no se va a poder presentar. Pero si la persona, por las características, pones el ejemplo de la persona que tenía que firmar o hacer alguna actividad, la obligación era que el jefe inmediato tenía que ver la compatibilidad del puesto y desarrollar las estrategias para que colocara a la persona en su escritorio, todo lo que, haciendo un poco referencia a la norma de ergonomía, que obviamente antes no se conocía. Entonces, eso fue lo primero. Cuando ya definitivamente tenemos el problema de que hay una persona con discapacidad, de hecho, recuerdo que en el 2022 en el diario oficial de la Federación hablaban algo sobre de que un 5% se tendría que analizar en los puestos de trabajo para dar esa oportunidad a estas personas con estas discapacidades. Entonces, en base a eso, las empresas que tienen esa situación tienen que hacer este análisis, este diagnóstico en función del puesto de trabajo, la descripción de puesto. Entonces, eso es algo muy interesante que ahora con teletrabajo, creo que también se tiene que tomar muy en cuenta esos aspectos. Es una norma, como tú mencionabas, muy olvidada, pero que la discapacidad que existe en nuestro país es muy importante y hay que darles esta oportunidad a todas esas personas. Entonces, yo creo que es algo muy interesante. Voy a compartir con ustedes, estamos trabajando en un proyecto que se llama Accesibilidad Universal. Está Ujú. fundamentado en información que viene de AENOR España, en donde se está buscando que a través de los requisitos DALCO, ¿por qué DALCO? DALCO es las palabras que hablan sobre los grandes grupos, sobre las limitantes. Entonces, de ambulación, pues habla sobre la movilidad tanto horizontal como vertical. Yo se los comparto, nomás lo voy a manejar de manera enunciativa. Aprehensión, lo que decías, esa capacidad de alcanzar y agarrar es muy importante. Comunicación, tú mencionabas que la discapacidad no es nada más la que vemos física, motriz, sino también gente con problemas en su desarrollo o gentes que se les da la posibilidad a los mongolitos con mucho respeto que puedan tener ese acceso al trabajo digno. Entonces, toda esa cuestión y la parte de la localización, que es la orientación y la señalización que deben de tener ellos en un lugar de trabajo, ya mencionabas. No es lo mismo una persona que tiene una discapacidad auditiva, pues no, la alarma no va a funcionar si es auditiva, tienes que hacerla a través de otros sistemas, finalmente. Entonces yo creo que es muy interesante esta norma, que tenemos que buscar la forma de darle su valor, porque sí la tiene, y lo decías, está olvidada, desafortunadamente. Creo yo que hay mucho por hacer y aquí hay dos partes para ir concluyendo. Una es cuando hay una discapacidad temporal, pues es el jefe inmediato quien tendrá que habilitar el lugar de trabajo, los lugares
tendrá que notificar a la comisión mixta porque tendrán que ver hacia el punto de recorrido. Es más, hay que analizar si realmente la persona puede trabajar, porque desafortunadamente vemos que muchas empresas no tienen rampas para discapacitados. No, el elevador, es más, los mismos baños. En esta empresa que hicimos el estudio, tuvieron que habilitar el baño, pero es un gasto importante. Así que lo medio habilitaron y era un grave problema porque para que la persona entrara, necesitaba que una persona le abriera la puerta. Imagínate, en lugar que la puerta tuviera el libre acceso para la persona, era un obstáculo la puerta. Entonces yo creo que hay muchísimas cosas que podemos hacer y ahorita les voy a colocar en el chat la definición clara y cómo se manejan cada uno de esos de los puntos DALCO. Ok, muchísimas gracias. Importante, precisamente, digo, quienes no hayan tenido contacto con la norma, de eso habla. Les decía, las características que deben de tener el acceso, se enfoca mucho en el tema de la rampa para las personas que tienen discapacidad en el tema de movilidad, ya sea con silla de ruedas o sin silla de ruedas, siempre va a ser más fácil el tema de subir la rampa que las escaleras y habla para el tema de discapacidad visual en el acceso, pero se queda corta en el otro tipo de discapacidades. Entonces, sí, la discapacidad mental, repito, el espectro es tan grande. Por ejemplo, si hablamos con algo que menciona la misma Organización Mundial de la Salud sobre el síndrome de Down, ¿no? También tiene diferentes categorías. eh, es necesario para nosotros, que a lo mejor no somos expertos dentro de este tipo de situaciones, para una sociedad que puede llegar a ser discriminatoria, aunque no lo quiera, ¿no? Hasta en la forma. Yo ahorita estoy buscando ciertas palabras precisamente para no ser ofensivo y entender ustedes en el marco en el que lo estamos platicando. Voy a tomar ahorita la definición que dice la OMS, que dice, se entiende por discapacidad la interacción entre las personas que tienen algún problema de salud, ¿ok? Por ejemplo, parálisis cerebral, síndrome de Down y depresión. Factores personales y ambientales, por ejemplo, actitudes negativas, transporte y edificios públicos inaccesibles y apoyo social ilimitado. Entonces, la OMS todavía se va un poquito más general. Con la que nosotros vamos a estar trabajando es precisamente pues con la que tenemos nosotros como dentro de nuestra norma, que repito, es un poquito o muy ambiguo. Algunos conceptos que debemos de tener y pensar, algo que mencionaba Esdras, es lo que está aquí, la compatibilidad. Debemos ver si nuestro centro de trabajo, si las actividades, si las máquinas, ujú, el proceso en sí puede llegar a ser compatible con personas con discapacidad y con qué tipo de discapacidad. Repetimos, lo ideal sería que pudiéramos nosotros adaptar el centro de trabajo. Y ahora sí tengo uno, tengo dos, tengo tres lugares o cinco puestos de trabajo en los cuales son compatibles para poderse realizar de esta forma. Ujú. Por lo regular, los puestos de trabajos que son en el tema físico, ujú, si son discapacidades físicas, posiblemente las operaciones administrativas en las cuales es estar en la computadora, es estar mandando reportes, se adaptan más, son más compatibles. Ujú. Y si nos vamos a operaciones manuales, que pueden ser más sencillas, pues ahí también pueden llegar a ser más compatibles para problemas que tengan para personas, perdón, que tengan cierta discapacidad mental. Hay que verificar, y lo platicaba ayer desde la norma 035, los perfiles de puesto. El perfil de puesto es perfil de cuestiones, experiencia, conocimiento, habilidad, salud y actitud. ¿Ok? Entonces, ahí es donde lo voy a ver. La accesibilidad es la facilidad para em, poder obtener algo. Ujú. Accesibilidad es poder ingresar al centro de trabajo,
lo mencionaba Esdras, ¿no? El poder ir al baño. Ujú. Ese tipo de cosas, a eso se refiere el tema de la accesibilidad. Los ajustes, pues son todas estas adecuaciones necesarias que yo debo de hacer. Si voy a contratar o tengo pensado un proyecto de integración de personas con una determinada discapacidad, debo de realizar los ajustes necesarios. Si yo ya identifiqué que tengo, aunque lo esté realizando de una forma adecuada, recordemos que lo que las personas con discapacidad hacen es desarrollar varias más habilidades, pero también en ocasiones van desgastando otras partes del cuerpo por querer compensar esa falta. Repito, no me quiero meter ahorita en temas de discapacidad mental, estoy hablando de temas físicos, ¿no? Entonces, a eso se refiere también el tema de ajustes. ¿Qué es importante en este punto? Identificar si tengo o no tengo. Yo, por ejemplo, ¿no? Que les digo, que luego me hacen burla con mi dedo. Pues esto es una discapacidad. Yo no puedo escribir por mucho tiempo a mano. Puedo estar en la computadora, a lo mejor sí, pero ya no puedo escribir. Entonces, la mayoría de las notas de la forma que yo trabajo es texteando, o escribiendo en la laptop. Casi ya no escribo. Ahorita que entré a la escuela, ya se imaginarán el dolor, pero ¿qué es la discapacidad? Pues también es la falta de, en este caso, cuestiones físicas. Tengo en el chat, le comparto y accesibilidad universal. Muy bien. Dalco. Mm, no puedo decir nada de ahí, ¿no? En el diseño, precisamente, aquí hablamos un tema de ergonomía, aunque la norma salió hasta después, la ergonomía ha existido desde hace mucho tiempo. Ujú. Precisamente el diseño, los factores ergonómicos, el tema que a lo mejor si estoy una persona que no tiene una movilidad y el control está 2 centímetros por encima de donde llega, el hecho de estarse subiendo constantemente, pues ya es un tema de un factor de riesgo ergonómico. Algo que nos vamos a dar cuenta que es interesante es la señalización, el tipo de señalización y el tipo de alarmas. Que vamos a necesitar. No están normadas. Simplemente lo vamos a ver que te establece que sea alarmas diferentes y que estén capacitados y entiendan para qué funciona cada tipo de alarma. Repito, no solamente las personas con discapacidad, todos en el centro de trabajo. Y aquí es donde empieza un poco, ¿no? Hay que ver qué trabajos son compatibles de acuerdo a las características o a la discapacidad del trabajador, a la actividad en sí, la descripción del puesto de trabajo, la demanda que va a tener este trabajo, ujú, física, mental, intelectual, y dónde se va a realizar, ¿vale? Estas son las 4 cosas que yo debo considerar dentro de un análisis de compatibilidad. Repito, si yo no le quiero modificar nada a mi centro de trabajo, no le modifico nada, pero hago este análisis. A lo mejor, sin necesidad de modificar, encuentro algunos puestos de trabajo que cumplan con estos requisitos. ¿Qué elementos debo de revisar dentro del centro de trabajo? La forma en la que se realiza, la delimitación de las áreas, los accesos, la maquinaria y equipo, la señalización y, por ejemplo, las condiciones ambientales, ¿no? La iluminación, el ruido. Imaginemos que estamos en una zona con mucho ruido y donde nuestras señales de alerta pues no son auditivas. ¿Por qué? Pues porque hay un factor condicionante en el ambiente que me dice esto no funciona. Ah, voy a utilizar cuestiones visuales. Pero si tengo personas que tienen una discapacidad visual, ahí es esta parte del trabajo pues no es compatible. Ujú.
Si se van a ir dando cuenta con cada uno de los requerimientos, en lugar de integrar en una búsqueda de integrar a las personas que cuentan con alguna discapacidad, pues todos estos requisitos lo que pueden empezar a realizar es pues todo lo contrario. Entonces, por eso es necesario que nosotros tengamos una correcta interpretación. Ahora, una vez que yo determine, por ejemplo, estas características que puedan o no ser compatibles para la forma de realizar el trabajo de de las personas con discapacidad, yo debo de hacer un análisis de riesgo. Identificar los riesgos, como normalmente los hago, solamente con una condicionante, ya sea en el riesgo que la discapacidad pueda aumentar, ya sea la probabilidad o la gravedad, y también en la jerarquía de controles, como hace rato les indicaba, ¿no? Yo puedo solicitar guantes. Oye, es que esa actividad se tiene que realizar con guantes, no tiene mano. O vamos a esto, falta un dedo. Y esto que queda en el dedo puede quedarse atorado. ¿Sí? Entonces, repito, tomen en cuenta que la discapacidad, sea física, mental, sensorial, puede llegar a potencializar el riesgo y puede volver obsoleto el tipo de control. Por ejemplo, yo voy a colocar un control, un procedimiento, y es una persona que tiene una discapacidad en el cual no comprende realmente lo que dice el procedimiento. Mis formas de capacitación. Vean todo lo que va a estar alrededor de esta parte. Digo, todo esto que les estoy diciendo no lo indica la norma. Ujú. No viene textualmente así. Es lo que ustedes deben de estar considerando dentro de un análisis de riesgo. Todo este análisis para determinar compatibilidad, en el cual te puede llegar a generar o te va a generar un programa de trabajo, se va a modificar como cualquiera cuando cambie el proceso, cuando cambie la herramienta, cuando cambie el entorno, cuando cambie este, esa herramienta, es el proceso, es el entorno, la maquinaria, todo esto. Pero adicional, cuando cambien las condiciones, adicional otra condición que va a cambiar es las características de la discapacidad del trabajador, las cuales o pueden aumentar o pueden disminuir. Ujú. Pensaríamos que al disminuir esta discapacidad, pues ahora el trabajo sería muchísimo más fácil o estaría expuesto a menor riesgo, sería más compatible. Posiblemente no. ¿Por qué? Porque tú este análisis lo hiciste considerando cierto nivel de discapacidad. ¿Ok? Entonces, esto también es importante y es interesante poderlo recibir. Y fíjense lo que nos dice la norma, que esta parte es necesaria, que a ustedes les quede claro. Todos los requerimientos que vienen a partir de aquí es con esta condicionante. No son 50 trabajadores discapacitados. Ojo, es un centro de trabajo que tenga más de 50 trabajadores y que entre ellos al menos tengamos a uno que presente alguna discapacidad. Ahí es cuando se vuelve obligatorio este requerimiento. Ujú. Y nos dice, contar con elementos para comunicar la entrada y la salida del centro de trabajo con la vía pública, a fin de facilitar la circulación. No solamente, por ejemplo, si yo vivo en si yo trabajo en una nave industrial, a lo mejor me toca una sección de esta nave, no solamente el acceso hacia mi centro de trabajo. Y nos dice que se conecte hasta la vía pública. Entonces, ahí ya también es verificar con el parque industrial. Si mi centro de trabajo da directamente a la vía pública, adelante. Hay que tener señalización, perdón, visual, auditiva y táctil, de acuerdo a lo que aplique. ¿Quién lo va a determinar?
las discapacidades que pueda llegar a tener él o los trabajadores. ¿Para qué? Pues para que se puedan desplazar y sobre todo para que se puedan mantener dentro del centro de trabajo. Hace rato Esdras decía, oye, mira, es que para que las personas con una discapacidad visual pudieran ir al baño, alguien más se les tenía que acompañar. Pregunta, ¿eso es correcto o es incorrecto? ¿Es un o es un mal método de control? Yo consideraría que es incorrecto porque tendrían que tener la capacidad de desplazarse con la habilitación de los espacios. Ok, imagínate que yo no puedo habilitar los espacios. ¿Qué hago? ¿Lo corro o lo mando sin nadie? Se podría tener como apoyo un brigadista sombra para Ujú. poder auxiliarle. Ok, nuevamente, cada quien va a adecuar y va a adaptarse a los recursos. Que dice, me sale más barato que uno de sus compañeros pare actividad y lo acompañe, abra la puerta y lo lleve, a colocar todo o adaptar todo. ¿Sí me explico? Aquí repito, esta condicionante, no sé por qué está, pero así viene en la norma, es de 50 trabajadores. Imagínense que son 45 trabajadores y de entre ellos una persona con discapacidad. Estoy hablando de acceso, pero recordé lo mismo que nos comentaba este Esdras. Ah, ok, ¿qué tal Esdras? Nuevamente, te escucho. Sí, precisamente a esta persona se capacitó y habilitó a dos de sus compañeras, porque era una dama, para que la apoyaran en cuestiones de ir al baño o inclusive acompañarla a la hora de la comida, ya que para entrar al comedor se tuvo que habilitar una pequeña rampa y se tenía el cuidado de que en cualquier momento que se pudiera atorar o alguna cuestión, hubiera siempre una persona que la apoyara y se capacita a las personas en varios aspectos. Y así fue como se llevó a cabo. Ok, sí, mira, voy a retomar el comentario que nos decía la compañera. Lo ideal es no, lo ideal es de que se tenga, digo, si nos vamos contra norma y son menos de 50 trabajadores, eso no es la obligación. Si yo voy a tener la obligación, ajá, que la obligación es contar con todos los medios que dice acá abajo para desplazarse, ya sea de su trabajo al centro, un medio es que ven que tenga yo otro trabajador. No es lo ideal, no es lo adecuado. Y se escucha feo, pero dicen de eso a nada, no es que sea de eso a nada, es evalúas el riesgo y te das cuenta cómo lo vas a ir controlando. Esa es una forma de controlar, ¿ok? Porque dicen todos, pues mejor vamos a la eliminación o vamos a la sustitución. No, todo esto es control de ingeniería, lo que nos está estableciendo la misma norma. ¿Ah? Entonces, los espacios también deben de ser adecuados para que circulen trabajadores de acuerdo a sus discapacidades. Espérenme que ya rayé todo aquí. Nuevamente, medios de circulación, y aquí sí vienen algunas características. Pasillos, escaleros, rampas, entre otros, deben de tener un ancho mínimo de 120 centímetros, 1 metro con 1,2 metros, ser de materiales que permitan el desplazamiento en silla de ruedas, bastones o muletas, tanto en seco como en húmedo. No me lo dice textualmente, debe de ser, debe tener antiderrapante. ¿Ok? Evitar los desniveles o bordes iguales mayores a 1 centímetro de altura. O sea, todo este camino. De repente luego estamos en naves industriales o en empresas muy viejas y en los cuales se genera un desnivel. Ujú. ¿Por qué? Porque se mueve, se entiende, lo que ustedes quieran. Estos desniveles al menos no deben de ser más de 1 centímetro. ¿Por dónde? Donde va a circular las personas. Si yo tengo de este tipo en mi centro de trabajo y no lo voy a nivelar, ¿qué debo de hacer? Pues que ese no sea un paso o un medio de circulación para las personas con discapacidad. De hecho, no debería de ser para nadie.
Pues, ¿por qué? Porque tengas o no una discapacidad, el tener bordes, pues te puede generar un accidente. Que se eviten los encharcamientos, independientemente de lo que dice acá arriba. Contar con el piso, pasillos y rampas con guía táctil para la circulación de trabajadores con discapacidad visual, siempre y cuando tenga trabajadores con discapacidad visual. ¿Ok? Permitir la circulación de trabajadores con discapacidad visual acompañados de perros guías o de alguien que los apoye. ¿Va? Nuevamente, ¿qué más me pide? Espacio libre para maniobrar con las sillas de ruedas. Debe de ser al menos de 1.5 metros. Cuando voy a hablar de barandales, pasamanos, agarraderas, la altura debe de estar entre 90 y 105 centímetros. El diámetro para poderlo agarrar, porque deben de ser circulares, de 3.5 a 4.5 centímetros. Y en el caso de que esté colocado en el muro, debe de tener una separación de 3.5 igual a 4.5 centímetros del muro del elemento de constructivo. ¿Para qué? Para que sea fácil sujetarse. Continuidad en toda su longitud y no deben de estar bloqueadas. ¿Para qué? Para que puedan pasar y no sufra algún daño. Debe de estar estable, debe de soportar la fuerza. Sobre todo en este tipo de barandales, luego las personas lo que hacen es apoyarse para subirse o recargarse. Entonces deben de ser de soportar su anclaje una fuerza necesaria. ¿Vale? Ok, bueno, si la empresa era más de 50 trabajadores, pues debería de tener otro tipo de facilidades. Una vez que yo hago el análisis de compatibilidad, repito, y yo quiero establecer o hacer que ingresen en mi centro de trabajo personas con cualquier tipo de discapacidad, voy a establecer un programa de acciones preventivas y de acciones correctivas. Las preventivas es precisamente cuando no tengo a nadie. Voy a prepararlo para que cuando llegue ya esté. Las acciones correctivas es cuando ya tengo una persona que está realizando la actividad y pues debo de ir acondicionando el espacio. ¿Ok? Cuando también me van a salir acciones correctivas, precisamente cuando existan estos cambios de las características de la discapacidad física. Ujú. Y dónde es cómo se va a armar o cómo indica la norma que se arme con la discapacidad, el área, el puesto de trabajo, qué riesgos encontré, las medidas de control ujú, existentes, cómo se va a hacer la evaluación de estas medidas de control existentes y por ende algunas medidas adicionales que hagan falta. ¿Ok? Esta es la única norma como tal que te dice cómo estás llevando tus medidas actuales. Perdón, cuáles son tus medidas actuales y cómo las estás supervisando. Digo, eso es algo que lo deberíamos de nosotros tener pues en la mayoría, si no es que en toda la parte normativa. ¿Ok? Le da mucho énfasis a esta parte, a la señalización. Ojo, aquí no hay una condicionante de cantidad de personas. ¿Sí? Esto se debe de aplicar en todos. Debe de ser tres tipos de señalización: visible, táctil y audible. Por ejemplo, en visible, colocar a una altura y a una posición que no represente factor de riesgo a los trabajadores y que la puedan ver, y enfocada en la discapacidad del trabajador. Por ejemplo, de repente preguntan, tengo que preguntar eso, ¿a qué altura se deben de colocar los señalamientos? Si hay una norma que te dice a 2 metros, 2 metros y medio, así. La misma norma te establece que debe ser visible a ciertas distancias y debe tener cierto tamaño. Aquí hay otra condicionante, en el caso de los señalamientos, una ruta de evacuación. Ujú. Determinar el tipo de discapacidad, porque a lo mejor no es visual, a lo mejor es una discapacidad que debe estar en silla de ruedas y bajas tu nivel de referencia. No es el mismo que estés parado. ¿Ok? Entonces,
Visible, también yo no le puedo cambiar colores. ¿Ok? Ujú. Hay personas que tienen discapacidad visual que es el tema de que son daltónicos, ¿sí? O hay personas que no entienden los señalamientos cuando existe esta discapacidad intelectual. Hay que adecuar los señalamientos para ellos. Táctil, aquí sí me dice, la táctil está enfocada mucho precisamente a las personas que tienen un tema visual. La visible, pues también tiene, está enfocada para las personas que tienen temas auditivos. Ujú. Porque no solamente, ojo, en el tema de visible son los señalamientos, también son los estrobos, ¿vale? Táctil, la altura, elaborada en código Braille, debe de estar sin obstáculos y proporcionar la información. ¿Qué información es necesaria? ¿Cómo te ubicas en el centro de trabajo? ¿Dónde están tus rutas de evacuación y salidas de emergencia? Está bien, pero acuérdense que para una emergencia también mis brigadistas deben de estar preparados para cómo atender desde cualquier tipo de situación que puede ser, si es una discapacidad física o si es una discapacidad mental. Lo hemos visto, pues tan solo en el tema de los sismos, no es que sean personas que tengan una discapacidad intelectual o una discapacidad mental, pero hay personas que se asustan mucho y complican las evacuaciones. Ujú. Es un grado mayor de esfuerzo el necesario. Entonces, mis brigadas deben de estar capacitadas para poder realizar este tipo de situaciones. ¿Sabes qué? Tengo que trasladar a alguien que no está lesionado, o sea, que no se lesionó durante el evento, que yo ya sé que está lesionado y que su evacuación debe de ser con otros métodos. Pues mi brigada debe de estar preparada. Con respecto al audible, debe de estar en zonas que permitan escuchar ya sea por zona, por área, lugar de trabajo. Ustedes lo determinan de acuerdo a su plan de emergencia. Sonidos e instrucciones cortas, ¿sí? Hay personas a que ciertos sonidos los alteran dentro de estas discapacidades sensoriales, ¿ok? Tener diferentes frecuencias de los sonidos generales. Uno, para que sean fácilmente identificables aunque exista ruido. Y dos, para determinar qué tipo de alerta es. O qué tipo de alarma es, qué es lo que debo de hacer. A lo mejor, ¿sabes qué? Una vez que escuches la alarma, tú te tienes que quedar quieto y van a llegar dos o tres personas para llevarte. O sabes qué, no va a llegar nadie, precisamente de aquí de tu área de trabajo, estas dos personas están asignadas para llevar. Vas a ir enfrente, vas a ir en medio, vas a ir hasta atrás. ¿Vale? ¿Cómo lo van a hacer? Pues de acuerdo a su plan de atención a emergencias, que se determina con la capacidad de su gente, el tipo de emergencia, el diseño de su instalación. ¿Ok? Me dice, en caso de incendio se recomienda tener señalización a nivel de piso, alertamiento estroboscópico, luminosa o dispositivos de alerta visual o vibratorios para complementar la alarma. Ujú. Digo, esas son buenas recomendaciones. ¿Todo esto de qué depende? Del tipo de discapacidad que tenga. ¿Mm? Yo lo puedo tener en el piso. Yo siempre me gusta, ¿no? Con fotoluminiscente y que en el piso se ve y luego se vea tapado. Ok. ¿Eso para quién es? Pues para las personas a lo mejor que la puedan ver ahí, quien no lo puede ver. Debemos de ir adaptando y son muy buenas opciones las que nos están colocando porque van más allá de lo que nos dice la misma norma. Se enfoca, son tres partes a lo que habla la norma. Accesos, accesos y circulación, análisis de riesgo en el puesto de trabajo y le da mucha importancia al plan de atención a emergencias. ¿Ok? Debo de tener, digo, esto no es algo adicional, esto ya me lo pide, principalmente la norma 02. ¿Dónde está la ubicaciones de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, escaleras, etcétera?
Debo de identificar mi tipo de personal, no solamente para el tema de discapacitados. Esto es en un plan de emergencia en sí. ¿Ok? ¿Cómo va a ser el alertamiento? Y este alertamiento ya lo vimos, que es acorde a la discapacidad. Ujú. Ya lo veía y lo mencionaba, ¿no? Luces estroboscópicas, luminosas, eh, cuestiones visuales y vibratorios, que van a complementar todas las alarmas. Ujú. Una vez platicando nos decían, es que aquí en un centro de trabajo, era un call center, cuando suena la alarma, tienen unas pulseras y estas pulseras vibran. Cuando tu pulsera vibra, ¿qué significa? Es un tema de alertamiento, ¿ok? ¿Cómo voy a actuar dentro de la emergencia de acuerdo a de acuerdo no a mi discapacidad, de acuerdo a la discapacidad de las personas que están en el centro de trabajo? ¿Mm? ¿Cómo se va a realizar la evacuación? Lo que les decía. ¿Cómo voy a movilizar a los trabajadores? ¿Quiénes lo van a hacer? ¿Cómo se va a hacer? ¿Me llevo la silla? ¿No me la llevo la silla? ¿Voy por la camilla? ¿Va a ser un traslado? ¿Va a ser una cargada? ¿Va al frente? ¿Va atrás? ¿Va en medio? ¿Quiénes lo van a hacer? ¿Se espera que llegue el brigadista? ¿O tengo que asignar a dos personas? No sé. Todo esto va a depender de centro de trabajo y la discapacidad. ¿Vale? Viene siendo lo mismo que les comentaba. ¿Quién lo hace? Trabajador o brigadista. ¿Quién es el asignado a realizarlo? Ujú. Va a estar directamente en el punto de reunión donde vamos a ubicar a las personas con discapacidad. O se va a colocar en una misma fila. ¿Cómo va a ser el conteo? ¿Va a estar hasta el frente? ¿Va a estar en medio? ¿Va a estar hasta atrás? Todo eso tiene que ver. Ujú. Este procedimiento debe de estar conforme al tipo de ejecución que voy a realizar, a los recursos que voy a necesitar, ujú, ya sea recursos materiales, equipo, o la misma capacidad y capacitación de mis brigadistas. Lo que les decía. Al final sigue siendo un plan de emergencia, son todas las cosas que yo debo de considerar. Y dentro de estas cosas que voy a considerar es precisamente el cómo voy a actuar con las personas con discapacidad. Ujú. Perdón, lo que les decía. Hay que capacitar a los brigadistas para poder auxiliar a las personas con discapacidad, ya sea física o discapacidad intelectual. Si de repente decimos es que la gente no se quiere salir y es complicado, y ahí hay una necedad o lo que ustedes quieran ver, a lo mejor no hemos analizado que tiene una discapacidad intelectual y precisamente por eso se le dificulta, ¿vale? Esta capacitación debe de ser al menos cada 12 meses, siempre y cuando permanezca el mismo brigadista. Por lo regular nosotros decimos, cada año capacitamos a brigadistas y de ahí traemos nuevos. No hay problema. ¿Por qué? Porque con estos vamos saliendo. No. Los que están enfocados directamente a atender y apoyar a las personas con discapacidad, esos siempre deben estar entrenados, siempre deben de estar fijos. Se fueron estas dos personas nuevamente, puedo mandar dos en lo que o las que sean necesarias, en lo que capacito a más. Entonces aquí es donde se rompería este tema del tiempo de los 12 meses. Ok, para ello es realizar el análisis. Sí, ya lo hemos mencionado, precisamente que hay que realizar el análisis de riesgo. Alfonso, y la NOM 018 en materia de gestión de protección civil para personas con discapacidad. Esta norma es muy interesante precisamente porque con ella te vas a poder apoyar, gracias a ella, Alfonso, precisamente para desarrollar tu plan.
Ujú. Por lo regular, lo que nosotros hacemos es subcontratar a una persona que nos lo realice, de repente trae un plan de protección civil genérico, ya nada más le cambia algunos datos y lo hace, ¿no? Cada vez, cada año, les tienen que estar actualizando el programa. Ujú. Y dentro de este programa está el plan de atención a emergencias, porque va cambiando. El plan es algo que evoluciona de acuerdo a lo que puede cambiar en los diferentes escenarios que podemos llegar a estar teniendo. ¿Ok? Con respecto a la capacitación, esta capacitación va enfocada únicamente a las personas con discapacidad. Deben de estar conscientes de los riesgos a los que van a estar expuestos, todos, por maquinaria, por la misma operación, por las áreas de trabajo, etcétera. ¿Ok? Las acciones y medidas preventivas. Ujú. Uno son mis riesgos y el otro son mis medidas preventivas precisamente para controlar dichos riesgos. Otra cosa, las señalizaciones y la forma en la cual van a estar recibiendo información para cómo moverse, para cómo estar y en el caso de emergencias. Y el contenido del plan de atención a emergencias, que recuerden que esto no solamente las personas con discapacidad, sino todos los integrantes del centro de trabajo. ¿Y cuáles son las obligaciones de los trabajadores? Participar y dar datos, como cualquier otro trabajador, ¿eh? En el análisis de riesgo, seguir las medidas de seguridad, participar en la capacitación, la información, etcétera. Y lo más importante, informar al patrón de cualquier cambio que perciba en sus capacidades o en su discapacidad. ¿Ok? Aquí no lo dice, pero precisamente las personas con discapacidad, al igual que todos en el centro de trabajo, de acuerdo a sus actividades y a los riesgos expuestos, deben tener una periodicidad de exámenes y de evaluaciones médicas. A lo mejor el trabajador no lo percibe. Ujú. Es que yo ya me acostumbré a hacerlo así, es que pues desde hace cuántos años que me hace falta una parte del cuerpo y pues yo ya trabajo bien. Durante la evaluación médica te das cuenta que a lo mejor por estar forzando esta postura, pues se sigue dañando otras partes del cuerpo. Entonces, aquí ya es una señal. En el caso del que los mismos supervisores se den cuenta que crees, antes sí llegaba la producción y ahorita le está costando mucho. Todo ese tipo de situaciones es analizarlo y verificar. El trabajador cuando tiene una discapacidad, en el caso que sea física, porque repito, es lo más tangible, trata siempre de ocultarlas. Tiene una mentalidad, la mayoría, de querer demostrar que lo puede seguir haciendo. Y lamentablemente por eso mismo se puede llegar a lastimar. Entonces es importante que nosotros lo revisemos, que la parte de la supervisión también esté identificando este tipo de cosas. Y siempre recordarles esto, que esta es su obligación. No hay ningún problema, tú notifícame. ¿Por qué? Porque yo necesito adecuar la actividad de trabajo. Y si no la puedo adecuar, pues debo de buscar otra actividad que puedas seguir realizando. ¿Vale? A ver qué tengo en el chat. La obesidad mórbida también es una discapacidad. Fíjate que lo platicaba mucho con el doctor Alejandro y dice, perdón, la Organización Mundial de la Salud sí la toma como una discapacidad, como una enfermedad. Entonces dice, la mayoría de los mexicanos estamos enfermos, es una enfermedad crónica y en este caso tendríamos que analizar desde el concepto como tal, podría ser. Ujú. ¿Por qué? Porque es una cuestión física la cual no te permite realizar ciertas actividades y que pone en riesgo, hablando de un plan de emergencia, ¿no? El hecho de que la velocidad con la que puedas llegar a salir, que recuerden, no es corriendo, pero sí es una velocidad considerable, o en dado caso, en el tema del traslado. Ujú. Acuérdense también, bueno, ya
Ya les iba a hablar de otra cosa. Fíjate que lo que no he podido encontrar es una tabla de enfermedades crónicas en la cual te establezca realmente los niveles o las características para poderlo determinar como una discapacidad. Creo que en la Ciudad de México está ay, ¿cómo se llama? Creo que se llama CRI, no CRIT, CRI, en el cual van las personas con discapacidad. Lo que no sé es si únicamente es física o también revisan el tema intelectual, el tema mental, y que te determinan el nivel de discapacidad que puede llegar a tener. Sin embargo, repito, desconozco, lo he buscado, hoy ya no tuve tiempo de seguirlo revisando, para qué más que la verdad, ya ve que la sacamos de repente, pero sí es necesario tener establecido qué tipo de enfermedades, qué tipos de condiciones, en qué porcentajes, cómo lo voy a evaluar para determinar que la persona sea catalogada como con discapacidad. Ujú. Entonces, en base, bueno, sí, con base, en este caso, al 17,000, bueno, supongo que es 17,001. Ujú. Digo, podemos tomar como esa referencia para establecerlo, pero requerimos, en este caso, una ley o voy a buscar en las cuestiones, en las normas de salud, no me he dado un chapuzón ahí, para que tenga el marco legal mexicano correcto, ¿no? Porque tú lo puedes determinar como que no es, y si viene la autoridad, te establece con el fundamento de que sí es una discapacidad. Digo, yo la tomaría como sí, si no tengo una norma o mexicana o una cuestión referencial nacional, pues puedo tomar algunas. Acuérdense también que el tema de las ISO, con base a ellas, pues son normas que recomiendan. No se vuelven de un carácter obligatorio, pero estaría muy bueno como referencia. Realmente la norma es muy corta, prácticamente ya la acabamos, pero sí me gustaría, voy a revisar algo, y si es posible, la podemos, no se puede. Ok, me iba a meter ya en temas aquí legales, pero creo que no. ¿Alguna duda, alguna pregunta? En contenido de la norma, realmente no es nada complicado, es muy sencillo, es una norma muy corta, mayormente es documental y solamente tiene algunas características físicas durante la revisión, está enfocada en los accesos y los pasillos. En el tema de las estaciones de trabajo, todavía tiene más requerimiento el tema ergonómico, que de ahí puede estar ligado. Ujú. Pero todo este análisis meramente es documental. Y yo les puedo preguntar ahorita, todos estos requerimientos, la búsqueda realmente de esto es fomentar, no es tanto fomentar a que las empresas, porque eso ya es dentro de otro organismo de gobierno que no es la Secretaría del Trabajo, fomentar la inclusión. No es eso, su objetivo es sobre todo que las personas que ya están trabajando en un entorno, o mejor dicho, con alguna discapacidad, se adecúen los centros de trabajo. Hay beneficios, creo que hay unos beneficios fiscales en temas de ISR, el de los sueldos, cuando tienes personas con discapacidad. Ujú. Entonces, este tipo de beneficios que sí busca el tema de la inclusión, trata pues precisamente de tener este recurso para poder adecuar, para que los patrones se queden con ese recurso y poder adecuar las instalaciones conforme a las discapacidades. Sin embargo, perdón, existe todavía esta ambigüedad de qué características se deben de tener para que tú establezcas que una persona tiene discapacidad. Entonces,
todas las empresas que lo están haciendo al día de hoy, más que por búsqueda de un cumplimiento obligatorio, pues ya es un tema más moral, un tema más de conciencia y un tema más de querer hacer las cosas de una forma diferente. ¿Vale, chicos? Entonces, nuevamente, si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta, digo, es un tema que se les debía y ya para poder iniciar el siguiente mes con todo. Digo, el siguiente mes regresamos ya más a temas que luego a ustedes les agradan más, que es trabajo en alturas, corte y soldadura, y vamos a tener ahí algunos instructores precisamente invitados para que no se aburran de escuchar mi voz y porque nosotros vamos a estar en otro tipo de cursos presenciales, ¿vale? Entonces les agradezco a todos, muchísimas gracias, les mando un saludo, la grabación se queda en Facebook y el día de mañana, pasado mañana, lo vamos a estar trabajando en YouTube, ¿ok? Muchísimas gracias, Abas, saludos, saludos a todos, Gracias. descansen. Muchísimas gracias. Bye. Gracias, buenas noches. Buenas noches, Jessica. Buenas noches, gracias. Saludos desde San Luis. Varias. Hasta luego, hasta San Luis Potosí.